Bien, continuemos con nuestro curso. Ya habíamos visto cómo se usan la lógica reutilizable que nos ofrece Composition API, que son los composables o composables. Y ahora lo que vamos a hacer es implementar esto dentro de esta nueva pantalla que tenemos acá. Bueno, habíamos implementado en la de registrar postulante y ahora lo vamos a implementar aquí en la de aprobar postulante. Precisamente la razón por la que necesitábamos reutilizar lógica y no repetir código, ¿verdad? Bien, para reutilizar la lógica lo primero que necesitamos es un import. Vamos a importar lo que habíamos visto ya antes, que era nuestro composable, que es este de acá. Y esto está dentro de la carpeta from /composables este de acá. Un pequeño detalle aquí. Como mencioné en clase anterior, nosotros vamos a trabajar como buena práctica declarando nuestros composables dentro de esta carpeta que se llama exactamente así, composables. Es una forma de que se entienda esto. Sin embargo, esto es recomendable siempre y cuando vuestros archivos que tengan acá van a ser reutilizables bajo toda la lógica de vuestra estructura de vuestro proyecto. Es decir, cuando creen lógica reutilizable en gran parte de vuestro proyecto. En este caso en particular, por ejemplo, yo estoy utilizando un composable que, si lo pensamos bien, únicamente va a ser reutilizable en estos dos formularios. Bueno, por el momento me manda esta alerta. En los formularios registrar empleado y registrar postulante. Luego, si lo pensamos, probablemente no lo vamos a utilizar en ningún otro componente más. En ese caso, en ese tipo de casos en particular, sería mejor que este archivo de acá vaya al lado de esos formularios. En ese caso. Pero normalmente los composables que vamos a utilizar serán reutilizables, como por ejemplo funciones para fechas, como lo hacíamos con los mixins, ¿no? Por ejemplo, bajo una estructura. Estoy hablando de, por ejemplo, mi módulo, qué sé yo, caja. Y en caja reutilizo tal cosa. Pues normalmente haremos components. Dentro de components tendremos la carpeta llamada caja y dentro de caja tendremos una estructura de archivos. Pues similar será acá. Dentro de composables tendré una carpeta caja y dentro tendré los composables relacionados a ese modo. Siempre tengamos bien claro nuestra estructura. Bien, ahora sí continúo. Vengo a registrar empleado, ya he importado, ahora tendría que utilizar esto. Para utilizar, y habíamos visto cómo era, es bastante sencillo. Lo voy a hacer aquí arriba, debajo del row. Vamos a poner cons, siempre un espacio, bien, ahora sí, cons, y vamos a declarar todo lo que necesitamos. Y esto va a ser igual al use composable, este de acá, postulante validation. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un postulante, que es el que nos va a validar la primera información de apellidos, nombres y todo ello. Luego, el error, que es el que se va a mostrar el message error. Y luego la función de validación, ¿verdad? Datos válidos se llama la función. Por ejemplo, miren, aquí nada más ya vamos viendo un pequeño caso en particular. Si yo leo esto tal cual como estoy leyendo aquí, ¿qué entendería? Que esta es una variable, esta es una variable, ¿y esto qué es? Esto es relacionado, por ejemplo, a alguien que lee vuestro código. Recuerden que nosotros escribimos código para que alguien lo lea de forma sencilla, no para complicarle la vida a alguien que venga o a un futuro que venga a implementar o a reescribir nuestro código. Tenemos que escribir código para que lo lea de forma sencilla. Eso te hace un buen programador. Bien, ¿qué se entiende acá? Por ejemplo, datos válidos. ¿Qué es datos válidos? Por estas razones es que algunos dicen, oye, pero como que es más confuso escribir en Composition API. No, si seguimos las buenas prácticas, deberíamos tener también una buena nomenclatura respecto a cómo escribimos nuestras funciones para que la lectura sea fácil. Si tengo que escribir, por ejemplo, que termine en verbos, que terminen en plural, que sea un verbo, no tal cual. Por ejemplo, aquí esto no es un verbo, pero sí sería mejor cuando digo validar datos, ¿no? Si escribo validar datos, por ejemplo, ahí ya entiendo que es un verbo y va a validar datos. ¿Qué entiendo de esto? Pues que es una función. En el caso que puse yo, por ejemplo, perdón, que era datos válidos, no se entiende claramente si esto es una función o qué es exactamente. ¿Ok? Por ello también siempre traten de aprender y seguir las buenas prácticas respecto a cómo se declaran variables, cuál es la mejor forma de declarar funciones y ese tipo de cosas. ¿Ok? Bien, yo voy a continuar con mi proyecto. He importado todo esto de acá y lo que necesitaría, por ejemplo, ahora es empalmar este objeto que tengo acá con lo que ya tengo acá para validar, que es postulante. Para ello, por ejemplo, código y área no pertenecen a postulante. Entonces, lo que yo voy a hacer es separar esto. Vamos a quitar esto de acá
Y vamos a crear, por ejemplo, acá otras variables que son cons. Primero voy a comentar que sean datos de empleado, ya es esto. Y acá puedo poner un cons área, que es igual a un ref. Es una variable plana que va a ser un string, y el otro es un cons código, también que es igual a un ref y que es un string. Perfecto. Ahora me dice que empleado ahora sí tiene todos los datos que tenía postulante. Por tanto, yo lo único que voy a hacer es esto. Ya está, y esto ya no lo necesitaría. Perfecto. Ahora el mensaje de error, pues es algo que quiero devolver al template, que es donde se va a pintar. Por tanto, pongo una coma acá. Y luego tengo datos válidos. Esto no necesito devolver al template, pero sé que lo voy a utilizar, por ejemplo, acá. If datos válidos y que suceda el push que conocíamos acá. Caso contrario, por ejemplo, que haga un log de error, datos no válidos. Y por supuesto acá que utilice el message error de acá, que sea igual a datos. Bueno, es que incluso esto ya lo realiza nuestra validación de datos válidos, ¿verdad? Bien, guardo. No necesito ni escribir eso, ya lo hace mi composable. Como lo hemos visto por... Ah, no lo hace. Pues hagamos que lo haga. Message error igual a datos no válidos. Ya está. Bien, parece que ya todo va quedando bien. Borrar eso de ahí y ahora habría que devolver área y código. Por tanto, voy a devolver área, código. Vamos ahora para aquí. Y esto ya no sería empleado.código porque ahora código es una variable suelta. Y lo mismo lo de área. ¿Dónde está lo de área? Está por acá. Guardo y veamos qué sucede. En la terminal me dice que tenemos un error de message error. Es una constante. Esto dentro del composable, si voy a cambiar los datos, recuerden que los cons en JavaScript no son algo que se pueda cambiar directamente. Si no me equivoco, acá tendría que ser .value, ya lo había explicado. Y ahora me dice rep is not definite en registrar empleado. Vamos a nuestro registrar empleado. Y claro, hemos usado ref, pero no estamos importando. Vamos a importarlo por acá. Siempre antes es ref, algo. Bien, la terminal me dice que no hay ningún error. Todo parece perfecto, aunque debería lanzarnos un error, pero quiero explicar esto. Vayamos a ver. Y miren, nos dice algo como que hay un undefinite que DNI no puede encontrar de algún valor undefinite, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Cuando nosotros utilizamos la reestructuración, para el que ya conoce JavaScript, recuerden que la reestructuración, los valores que escribimos acá deben ser exactamente las mismas variables que devolvemos acá. Eso ténganlo muy en cuenta. Ahí dice postulante. ¿Y qué es lo que yo puse acá? Puse empleado. ¿Por qué puse empleado? Porque nosotros ya habíamos declarado de esta forma que inicializábamos los datos, ¿verdad? Miren, empleado acá, nombres acá, y también en todo lo que tenemos acá ya habíamos trabajado con esa variable. Y en algunos casos, pues puede que les surja la necesidad de que el nombre de la variable tenga algún sentido más común con lo que están desarrollando ahí, aunque el valor venga de un composable y le hayan puesto un nombre genérico. Puede pasar el caso, aunque no siempre va a suceder, porque si trabajan correctamente con los nombres no debería suceder. Pero bueno, veamos que en nuestro caso ha sucedido. Recuerden que esto ya no es Vue, sino esto es JavaScript. En este tipo de casos de estructuración y quiero que el nombre sea distinto, recuerden que lo que debería hacer es simplemente poner el nombre con el que recuperamos o el que devuelve esta función o este objeto, el que nos devuelve el nombre, que en este caso es postulante. Pues voy a poner eso acá. Pongo postulante y luego simplemente dos puntos y luego le asigno a alguna variable o le asigno un nuevo nombre de variable. Simplemente guardo. La terminal me dice que no hay ningún error. Hago un refresh para acá y todo está funcionando correctamente. Entonces, ahora ya lo que podríamos hacer es empezar a registrar. Los datos son válidos, sí son válidos y por ejemplo aquí podríamos hacer lo que habíamos hecho antes, que era la estructuración, que era por ejemplo empleado. Y simplemente si le pongo, por ejemplo, aunque empleado no tenga el atributo código, yo le puedo poner empleado.código igual a, por ejemplo, lo que tenemos arriba, que es código, y empleado.área a lo que tenemos arriba, que es área, la variable que tenemos declarada arriba, el cual ya está bindeada acá. Y ahora puedo simplemente poner push empleado. Es más, vamos a hacer un log de empleado. Veamos qué sucede. Voy a seleccionar esto y voy a poner este código de acá. Vamos a ver, inspeccionar datos, console, pongo guardar, actualizar los datos y ahí está todo el objeto. Si vemos por acá, tenemos apellidos y miren, tenemos también área, tenemos también código,
Aunque claro, nos está dando el objeto res. ¿Por qué? Porque me he confundido. Yo no sería simplemente así, sino punto value y punto value. Ahora sí, voy a ver otra vez. Hago un refresh. Selecciono y todo esto, actualizar datos y ahí está. Todo. Con el código. Ahora, ¿por qué puedo acceder al código, al área si el empleado no estaba declarado de esa forma? Porque recuerden que en JavaScript es una forma sencilla de anidar objetos. Incluso si no he declarado variables, simplemente con poner punto a un objeto y luego darle un valor, esto automáticamente JavaScript entiende que estamos agregando más atributos a un objeto. Es algo sencillo. Pongo actualizar datos, se ha actualizado. Aquí ya no debería ir el error, sino aquí debería ir el message error, ¿no? Estoy acá. Bien. Ya está. De esta forma tan sencilla hemos empezado a reutilizar la lógica de un componente utilizando los composables, incluso viendo algunas otras cositas extra. Bien, ahora lo que vamos a hacer en la siguiente clase es tocar un último tema, porque con esto que ya hemos explicado, ya saben, composición API era sencillo, sí, no era complicado. Y todo lo demás, si alguien me dice, oye, pero yo he visto que en la API de Vue se trabaja con esto, con lo otro, todo eso es exactamente como ya lo hemos explicado en el curso de API de opciones de Vue. Lo único que cambia es que trabajamos dentro del setup y lo interesante que necesitábamos aprender dentro del setup ya lo hemos aprendido hasta acá. ¿Ok? Solo ahora hay un tema que me interesa que son los teleport que no se había visto antes en Vue 2. Esto está en Vue 3 ya, que son los teleport. Creo que para Vue 2 había que hacer alguna actualización o bajarse algo de GitHub. No me acuerdo bien. Pero ahora está naturalmente aquí ya en Vue 3 y me ha parecido muy interesante porque lo he utilizado últimamente. Por eso voy a hacer un pequeño ejemplo de qué son los teleport y tal vez más adelante hagamos algún ejemplo más claro de los slots que sé que lo he explicado en el curso, pero ahora tengo un poco más de conocimientos relacionados a la potencia absoluta que trae los slots, pero esto ya será un video separado fuera del curso. Lo importante es que ahora en la siguiente clase vamos a hablar sobre los teleport, que me parece algo interesante. Nos vemos en la siguiente clase.